Me avisan, por favor, cuando la vean. Sí se ve, profe. Bien. Bien, el tema que vamos a ver hoy es cómo se generan las fuerzas de corte en la estructura y las tensiones que esas fuerzas de corte generan, que eran las tensiones tangenciales. Y vamos a ver un nuevo tipo de fuerza interna que se llama torsión. No, se va. No, pero River necesitaba plata. No, hermano, es que no deja plata, se va libre. Por eso no renovó. Por favor, por ahí, si tienen el micrófono abierto, si lo pueden cerrar, porque si no, no se puede escuchar bien lo que voy a hablar. Supongamos que tenemos una sección transversal por ejemplo, la más usual de forma rectangular. Y vamos a suponer que sobre esa sección actúa una fuerza de corte dirigida, por ejemplo, hacia abajo, de acuerdo a la convención habitual, ¿sí? Esta es la fuerza de corte Q. Y si nosotros consideramos una pequeña superficie sobre esa sección transversal, sobre esa superficie va a actuar una tensión de corte tau. ¿Se acuerdan que así denominábamos a las tensiones de corte tangenciales?
tau. Esta será una pequeña superficie de dA. Y como siempre, el equilibrio exige que la pequeña fuerza D de Q que se genera al actuar esa tensión tau sobre el diferencial de área de dA vale tau por dA. Por lo tanto, si integramos ambos miembros, tenemos que la integral de dQ es igual a la integral a lo largo de toda la sección transversal de tau por dA. Por lo tanto, la fuerza de corte Q es igual a la integral de tau de dA. Por otra parte, ¿se acuerdan que en la estructura nosotros teníamos que el corte era igual a la derivada, ¿se acuerdan del momento flector? Respecto en este caso del eje Z, en donde nuestro sistema de referencia, ¿se acuerdan? Era el eje Z, que es el eje de la estructura, el eje Y, y el eje X. Resolviendo estas ecuaciones, que la pueden encontrar, la resolución es muy sencilla. En cualquiera de los libros yo les voy a dar el resultado para que podamos avanzar. Tenemos que en cualquier punto de la estructura la tensión tau es igual a la fuerza de corte Q en esa sección transversal por el momento estático Sx asterisco, ya les voy a decir qué es lo que significa conceptualmente, sobre el ancho B de la sección y sobre el momento de inercia y X. ¿Se acuerdan? El sistema X e Y era baricéntrico, eran los ejes principales de inercia, y teníamos el eje Y que abría hacia arriba, positivo, el eje X y el eje Z, que es el eje de la estructura.
Entonces, nuestro Q, como es según el eje Y, es QI. Y el ancho B es el ancho de la sección transversal y el significado del momento de inercia según X asterisco es el siguiente. Supongamos que vemos ahora la sección transversal de frente. Yo tengo mi eje X. Mi eje Y. Y en esa sección transversal tengo actuando que se desprende del diagrama de corte esta fuerza de corte de valor Q. Las dimensiones de mi sección transversal, si es rectangular, será de altura h y ancho b. Bien, supongamos que lo que queremos calcular es el valor de la tensión tau en un punto de la sección transversal cualquiera, como el que voy a dibujar ahora. Por ejemplo, acá yo quiero calcular cuánto vale la tensión tau. Y este es el punto C. Quiero calcular cuánto vale tau C. Ese punto C en nuestro sistema de referencia
se encuentra a una coordenada IC. Y una coordenada XC. Bien. Y esta es la sección transversal S. El corte que actúa en ella es QS. Entonces, QI sería QS, que le vamos a llamar, como es paralelo al eje Y, QSI. El ancho B es el ancho B de la sección transversal. Pongamos acá entonces QI, en este caso, es el valor que extraemos del diagrama de corte en la sección S que nos piden. Y como es orientado según el eje Y, QSI. El ancho B es el ancho B de la sección transversal a la altura del punto C. El momento de inercia IX es igual, ¿recuerdan? A B H cubo sobre 12. Y ahora veamos a qué es igual el momento estático Sx, o sea, el momento estático según el eje X, que llamamos Sx asterisco. No es el momento estático de toda la sección, sino es únicamente el valor del momento estático de la parte de la sección transversal ubicada por arriba del punto C. Es lo que yo voy a rayar acá. Esta es la parte de la sección transversal que se encuentra situada por arriba del punto C, donde deseo calcular el valor de la tensión tau. Entonces, el momento Sx asterisco es el momento estático de la porción de superficie de la sección transversal ubicada por arriba del punto C, que le vamos a llamar Sxc.
Y se acuerdan de que el momento estático de cualquier superficie respecto del eje X era igual al área cuyo momento estático quiero determinar, multiplicada por la coordenada y medida desde el baricentro de esta sección A hasta el eje de las X. Entonces, el área, en nuestro caso, es B por H, el área de toda la sección transversal. La distancia entre el baricentro de esta área A y el eje de las X y 0, todos ya pongamos subíndice C y 0C, el área ubicada por arriba de C, ¿cuánto valdría? B por H sobre 2 menos IC ¿está? Porque fíjense, el área de la sección sombreada vale H sobre 2 menos IC de altura multiplicada por el ancho B. La distancia I0C, que sería la distancia del baricentro del área AC, distancia medida hasta el eje de las X, que sería igual a IC más la mitad de la altura de ese rectángulo, ¿no es cierto? Si la altura de ese rectángulo era H sobre 2 menos IC, y el baricentro está a la mitad de esa altura. Entonces, H sobre 2 menos IC por 1 metro. Esto resulta igual a IC menos 1/2 de IC es 1/2 de IC. Más H sobre 2 por 1/2 sería más H sobre 4. Entonces, en este caso, el momento estático de la parte de la sección transversal ubicada por arriba de nuestro punto C sería el área
de esa superficie rayada que le llamamos AC, que vale B por H sobre 2 menos IC por la distancia del baricentro de esa área al eje X, que valía IC sobre 2 más H sobre 4 sobre, no, perdón, sobre no. Bien, entonces reemplazando todo esto en nuestra expresión de tau, fíjense, QI, que es el corte en esa sección S, es un valor constante que es el que se deduce del diagrama de corte para la posición de esa sección transversal. SX asterisco es esta ecuación, que fíjense, el SX asterisco es una función de IC cuadrado, ¿no es cierto? Ustedes se fijan en la fórmula. En algún momento se multiplica esta IC con esta IC sobre 2 y me queda IC cuadrado. Entonces, Sx es una función que depende del cuadrado de IC, es decir, del cuadrado de la altura a la que se encuentra el punto en donde quiero calcular el valor de tau. Yo quiero calcular tau en el punto C, quiero calcular tau C. Sí, entonces fíjense, Qi es un valor constante. El ancho B a la altura del punto C es un ancho constante. El momento de inercia respecto de X es un valor constante. La altura H total de la sección, que es dato, al cubo, por el ancho B, que es dato, dividido 12. B por H cubo sobre 12. ¿Qué es lo único variable acá? Es el momento estático de la superficie ubicada por arriba del punto C, que varía con el cuadrado de la ordenada Y del punto C. ¿Comprendido hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Esta expresión se llama la fórmula de Zuraski, que se escribe Jouraski. ¿Está? Fórmula o expresión de Zuraski. Entonces, ¿esto qué significa? Que la variación
de la tensión tau de corte a lo largo de la sección transversal varía con el cuadrado de la coordenada y en donde quiero calcular el valor de esa tensión tau de corte. Si hacemos el diagrama de esa distribución de tensiones, tal como acabamos de deducir, va a tener una variación cuadrática. No quiere salir el diagrama. Bien, ahora sí. Este sería mi diagrama de distribución de las tensiones tau a lo largo de la sección transversal S. Es un diagrama entonces que varía cuadráticamente con la ordenada del punto C en cuestión. ¿Por qué vale 0 la tensión tau a lo largo de toda la arista superior y en la arista inferior? ¿Ven? Acá, en estos puntos, tau vale 0. Porque fíjense, si IC está sobre la arista superior, IC vale H sobre 2. ¿Cuál sería el área ubicada por arriba de ese punto C que está en la arista superior? No hay área, por lo tanto su momento estático vale 0. Por eso, al anularse el momento estático, tau vale 0 acá, en la arista superior. Si estoy en la arista inferior, toda el área de la sección transversal estaría ubicada por arriba de nuestro punto C en cuestión. Entonces, el momento estático, asterisco, sería igual al momento estático de toda la sección transversal respecto del eje X. Pero como el eje X es baricéntrico, ustedes saben que el momento estático respecto de un eje baricéntrico vale 0. Por eso, en los extremos, arriba y abajo, la tensión tau de corte vale 0. ¿Y dónde es máxima? Es máxima en donde la coordenada IC vale 0. Es máxima sobre el eje de las X. Comprendido el comportamiento de la variación de la tensión tau debido al corte
cuando el corte se deriva de un momento flector, como es el corte habitual que tenemos en todas nuestras estructuras que hemos venido estudiando hasta ahora. ¿Comprendido? ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bien. Ahora vamos a ver lo que es una cuarta fuerza interna. Hasta ahora teníamos tres, ¿no es cierto? En cuanto a variedades. Momento flector, corte y normal. Ahora vamos a ver el momento torsor. ¿Cómo funciona el momento torsor? Para eso vamos a limpiar la pantalla. Y el momento torsor lo vamos a aplicar en este caso siempre a barras que tengan una sección transversal de forma circular. Entonces, supongamos que esta sea mi barra. Vamos a hacer con trazo grueso. Profe, dijo que lo vamos Sí, a aplicar a barras circulares. sí, el cálculo con momento torsor lo vamos a ver únicamente en barras de sección circular, Ah, bien. porque es en el único caso en donde las expresiones que vamos a encontrar, a ver, un cachito que copie esto, es el único caso en donde las ecuaciones que vamos a encontrar son exactas. A ver, mejor vamos a copiar esto. Vamos a hacer que este borde sea oculto.
el eje de la pieza que sea, por ejemplo, esta línea. Acá dibujo el punto en donde intersecta la sección transversal. Es decir, este punto sería el centro de la sección transversal de forma circular. Acá estaría el otro centro. Esta sección transversal le llamemos SB. A esta sección transversal le llamemos SA. La distancia entre una sección transversal y otra le llamemos L. LAB. El radio de la sección transversal le vamos a llamar radio R. Y acá lo que vamos a aplicar es lo que se llama la hipótesis de Coulomb o Bernoulli, más conocida como hipótesis de Coulomb. La hipótesis de Coulomb, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es que una sección transversal de forma circular sometida a un momento torsor va a girar, pero se va a mantener plana respecto a la posición que ocupaba antes de que el momento torsor actuase. Entonces, mi momento torsor lo vamos a graficar acá.
A ver si lo podemos hacer más o menos en perspectiva. A ver, ahí puede ser. No, lo vamos a tener así. Este sería el momento torsor. ¿Ven? El momento torsor trata de hacer girar a la sección transversal circular como si la sección transversal circular fuese la hélice de un avión. ¿Sí? ¿Se entiende cómo actúa el momento torsor? ¿Se entiende? Profe, ¿podría repetir en qué momento actúa la hipótesis de Coulomb? La hipótesis de Coulomb es la suposición que hizo este científico para encontrar de qué manera podemos calcular la tensión tangencial en cualquier punto de esa superficie circular de la barra cuando sobre ella actúa un momento torsor. Y lo que dice la hipótesis de Coulomb es que cuando una sección circular de una barra se torsiona, la sección transversal permanece plana y paralela y lo único que hace es trasladarse hacia arriba o hacia abajo a lo largo del eje longitudinal. En este caso, el eje longitudinal le podemos llamar como siempre eje Z. Este sería el eje longitudinal, el Z. El momento torsor es paralelo a la sección transversal. ¿Se entiende el dibujito? Sí, profe. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un radio, por ejemplo, como el que voy a dibujar acá, vamos a hacer corresponder este radio acá arriba. Fíjense este radio R. Y este punto acá que podemos llamar el punto D. Y en la sección B, ese punto D le vamos a llamar D'.
es el mismo punto D de la sección SA proyectado sobre la sección SB. Cuando actúa este momento torsor MT, el punto D, como la sección va a girar, se va a trasladar, por ejemplo, a esta otra posición que voy a llamar D segunda. El radio R, que va a corresponder a D segunda, le vamos a llamar R segunda. Que es igual que R, ¿no es cierto? Y fíjense que el punto D que se va a trasladar cuando sobre la sección transversal SA actúe este momento torsor MT, trasladándose de D a D segunda, va a describir en ese traslado este ángulo θ. ¿Se lo ve al ángulo θ? ¿Está claro cómo se deforma? Y esta línea que unía D' con D, ahora, como D se trasladó a la posición de segunda, me va a quedar esta otra línea, que es la que une D' con D segunda. Y acá me va a quedar otro ángulo que le vamos a llamar gamma. Ángulo gamma. Bien. Por ejemplo, si yo tengo actuando acá en D, que tiene una pequeña superficie, una tensión tangencial tau, para que lo vean con más claridad, se lo voy a hacer acá. Visto en planta desde arriba, ¿sí? Ustedes ya saben, ¿no? La vista en planta de sistemas de representación. Esta es mi sección SA. Este es el centro. Le llamemos C al centro. Este sería el centro C. El momento torsor sería así. Está en planta, ¿sí?
Acá tendríamos el punto D. Acá la posición a donde va a parar el punto D cuando actúa el momento torsor mt. Este sería entonces el punto D. Este el punto de segunda. Este es el radio R. Y al trasladarse el punto D desde D hasta D segunda, describe su radio R este ángulo tipo. Y, por ejemplo, si yo tengo acá una pequeña superficie, sobre esa pequeña superficie de sub A, va a actuar una tensión tangencial tau. Si este DDA está en un punto E, la tensión es la tensión tau en ese punto E, y en donde la distancia desde ese punto E al punto C va a ser el radio del punto E, siendo RD el radio del punto D. Bien, por equilibrio, como en cada pequeña porción de área vamos a tener una tau actuando, por equilibrio, al igual que hacemos siempre, si yo multiplico la tensión tau por la pequeña superficie DDA sobre la que actúa, tau DDA
es igual a una pequeña fuerza que vamos a llamar DDF, ¿no es cierto? Y si yo ahora a DDF la multiplico por el radio, o sea, por la distancia, le llamemos en nuestro caso RE. Y en general le vamos a dar el nombre de R. Si DDF la multiplicamos por R, nos va a dar un pequeño valor del momento torsor total, que vamos a llamar DMT. Entonces, si yo quiero calcular mi momento torsor por equilibrio, mi momento torsor va a ser igual a la integral de DDF por R. Y DDF es tau DDA. Entonces, el momento torsor va a ser igual a tau por R por DDA. Si hacemos uso de la hipótesis de Coulomb para resolver esta ecuación, llegamos a una expresión similar a la de la flexión. Llegamos a que tau es igual al momento torsor dividido el momento de inercia polar donde el momento de inercia polar es igual a la suma del momento de inercia según X más el momento de inercia según Y. Multiplicado por la distancia R, que es la distancia entre el elemento de superficie donde quiero calcular tau al centro C de la superficie de la sección transversal circular. Entonces, el tau en el punto E o en cualquier otro punto es igual al valor del momento torsor en esa sección transversal dividido el momento de inercia polar y multiplicado por la distancia que hay entre ese punto E al centro C, que vamos a llamar el radio de ese punto E. Así este sería el radio del punto D.
Y este sería, quieren llamarle con mayúscula, el radio de la sección transversal S. Entonces, ¿ven? Esta ecuación es bastante parecida a la que nos daba en el cálculo a flexión de la tensión sigma normal. ¿Se acuerdan? Era igual al momento flector mx, este era el sigma z, sobre el momento de inercia según x y multiplicado por la coordenada y. ¿Se acuerdan? ¿Ven que es análoga? Acá el tau es igual, en vez del momento flector, el momento torsor. En vez del momento de inercia según x, el momento de inercia polar. Y en vez de la coordenada y del punto donde quiero calcular el sigma, es el radio, es decir, la distancia que hay entre el centro de la superficie circular de la sección transversal hasta el punto en cuestión, como por ejemplo el E, en donde quiero calcular el valor de tau. ¿Comprendido? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Ahora, este ángulo θ que es el ángulo que gira la sección SA respecto de la sección B, que vamos a llamar el θ AB, cuánto gira una sección respecto de otra, es igual al valor del momento torsor sobre el módulo de elasticidad transversal, que vamos a llamar G, multiplicado por el hipolar, que al igual que el módulo de elasticidad E para la tensión normal, es un valor constante para cada material. Y multiplicado por la distancia AB que hay entre la sección A y la sección B, que habíamos llamado LAB. Esta es la forma de calcular cuánto gira una sección respecto de otra. Y el equivalente de la ley de Hooke para la torsión ¿se acuerdan? Para la tensión normal, sigma era igual al módulo de elasticidad longitudinal multiplicado por la deformación lineal epsilon. Acá la deformación la vamos a medir por este ángulo gamma y le vamos a llamar deformación angular, ven, porque es un ángulo, o distorsión. La ley de Hooke en este caso dice que tau es igual, en vez del módulo de elasticidad longitudinal,
es el módulo de elasticidad transversal, que llamamos G, multiplicado por la deformación angular en vez de la deformación lineal. La deformación angular le llamamos ángulo de distorsión K. Y esto sería lo que es el estudio de las tensiones tangenciales tau que genera el momento torsor MT. Si uno quisiera graficar cómo es esa distribución de tensiones, si yo tengo una sección transversal circular, entonces hacemos por acá. Entonces, la distribución de la tensión tau a lo largo de la sección transversal, fíjense que depende de la distancia R. Como está la primera potencia, es una variación lineal. Entonces, cuando R vale 0, es decir, cuando estoy en el centro C de la sección transversal, tau vale 0. Y tau va creciendo conforme R crece. Es decir, que los valores máximos, este es el momento torsor, van a estar en la periferia, ¿sí? Que es donde R es más grande. Nuestro diagrama de tensiones a lo largo de la sección transversal, ese diagrama es así. Este sería el diagrama de las tau. Las tau llegan a su valor máximo en la periferia, ¿sí? Donde R es más grande. Y en puntos intermedios, los valores decrecen hasta que se hacen 0 en el centro C de la sección transversal. Comprendida la distribución de tensiones tau en una sección transversal debida al momento torsor, ¿hay alguna duda hasta ahí?
Creo que no, profe. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, tenemos flexión combinada con torsión? Como siempre en todo esto, vamos a tener una tensión tau admisible que tiene que ser siempre mayor o igual que la tau máxima. Así como teníamos una tensión sigma admisible, vamos a tener una tensión tau admisible. ¿Sí? Que ninguna tensión en nuestra sección transversal ni en nuestra pieza tiene que superar ese valor de tau admisible. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora tenemos flexión combinada con torsión? ¿En qué caso creen ustedes que podemos tener torsión combinada con flexión? ¿En qué elemento, por ejemplo, ustedes creen que pueden tener momento torsor y momento flector? Por ejemplo, en el eje que une las ruedas del auto, ¿sí? Ese eje, por el peso del auto que descansa sobre las ruedas, está sometido a flexión. Pero aparte, como las ruedas giran, ese giro somete al eje también a un momento torsor. Entonces, cualquier punto sobre nuestro eje va a estar sometido a flexión y a torsión. Eso es lo que se llaman esfuerzos combinados. Para estudiar los esfuerzos combinados, tenemos que ver las hipótesis de rotura. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver dos nada más. Las más importantes. Una es válida para materiales frágiles y otras para materiales dúctiles. Un material frágil es el que colapsa, el que se rompe, sin prácticamente que existan grandes deformaciones. En cambio, los materiales dúctiles son los que antes de colapsar se deforman demasiado, entonces nos están avisando que están a punto de romperse. Eso es un material dúctil, por ejemplo, el acero. Material frágil, por ejemplo, el vidrio.
El vidrio no avisa con grandes deformaciones que está por romperse. Las deformaciones son muy pequeñitas, imperceptibles a simple vista. En cambio, por ejemplo, de una viga, cuando se deforma mucho, nos está avisando que algo pasa y que algo tenemos que hacer, porque si no va a colapsar. Tenemos que apuntalarla, descargarla de las fuerzas que actúen sobre ella. Todo eso es lo que marca la diferencia entre el comportamiento de un material frágil respecto de un material dúctil. Y para poder calcular a esfuerzos combinados, tenemos que estudiar lo que se llaman las hipótesis de rotura. Vamos a ver una para material frágil y otra para material dúctil. No son las dos únicas, pero sí las más importantes. Hipótesis de rotura, entonces. La primera hipótesis es la que es válida para materiales frágiles. Que es la teoría de la máxima tensión normal. O tensión sigma. ¿Sí? Que dice que todo material frágil va a fallar, no debido a fuerzas tangenciales de corte tau, sino debido a tensiones sigma normales a la sección transversal. La segunda hipótesis, que es válida para materiales dúctiles, que es la que vamos a estudiar, es la teoría de la máxima tensión tangencial, o criterio de Tresca, que también se llama. De la máxima tensión tau. Que se llama también criterio de Tresca, que es el que vamos a ver.
¿Qué es lo que dice el criterio de Tresca o teoría de la máxima tensión tangencial, que es válida pura y exclusivamente para materiales dúctiles? Lo que dice en pocas palabras es que un material dúctil va a fallar no por tensiones normales, sino por tensiones tangenciales, al revés de lo que se produce en la falla de un material frágil. Un material frágil no falla por tensiones tangenciales, sino por tensiones sigma normales. Si nosotros tenemos la tensión sigma admisible, que ya sabíamos cómo calcularla, en general, la tensión tau admisible es del orden de la mitad de la tensión sigma admisible. Es decir, si el material tiene una tensión sigma admisible, por ejemplo, como el acero, de 1400 kilogramos por centímetro cuadrado, la tensión tau admisible va a ser del orden de la mitad, es decir, va a ser del orden de los 700 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa tensión admisible tau es la que tiene que ser siempre mayor que cualquier tensión tau que esté actuando en cualquier parte de nuestro material. Entonces, aplicado a nuestro caso de flexión acompañada de torsión, por ejemplo, como les dije, si yo tengo un eje que se encuentra acá sostenido por dos apoyos, un apoyo acá, por ejemplo, otro apoyo acá, por ejemplo, que gira y por lo tanto transmite un momento torsor, y que se encuentra sometido, por ejemplo, a una carga distribuida, esta carga distribuida Q va a originar momentos flectores. Entonces, si el material de este eje es dúctil, como ser por ejemplo el hierro, el acero, entonces, de acuerdo a la teoría de rotura que se aplica en este caso, que es el de la máxima tensión tangencial o criterio de Tresca, llegamos, la deducción ustedes la pueden ver en el libro, llegamos a la siguiente conclusión. Yo se las voy a copiar acá la fórmula. Acá les voy a hacer el dibujito. Esto va a dar
un diagrama de momentos que va a tener esta forma. Y ustedes lo calculan, ¿no? Yo acá estoy poniendo un ejemplo típico. Que es el caso de un eje, como el de nuestro vehículo, el de un auto o el del tren, que a la vez de soportar una carga distribuida Q, que puede ser el peso del tren, del vehículo, gira a la vez para transmitir un movimiento rotatorio, por ejemplo, a las ruedas. Entonces, ¿qué ecuación es la que debemos usar para poder verificar o diseñar ese eje? Este sería aproximadamente nuestro diagrama de momentos vector. Nosotros tenemos los momentos torsores ejercidos a uno y otro lado, ¿sí? Por ejemplo, la transmisión del movimiento a la rueda. Como es en condiciones de equilibrio, obviamente el vehículo tiene que moverse a velocidad constante. Yo acá les voy a copiar la formulita que está, por ejemplo, en el plie, o en el otro libro que les dejé, que es el Ortiz Berrocal. Estoy buscando el libro.
Ustedes tienen, aplicando el criterio de Tresca o de la máxima tensión tau, la tau máxima es, ¿se acuerdan las dos tensiones principales? La máxima máxima sigma 1 y la mínima mínima sigma 2. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la circunferencia de Moore? De ahí pueden calcular el valor sigma 1, sigma 2, lo restan, lo dividen en 2 y ese es el valor de tau máximo. Si ustedes reemplazan esos valores por los valores del momento torsor y el momento flector, llegan a la siguiente ecuación. A ver, se las voy a copiar en más grande. Ven como la tau máxima es una tensión sigma dividido 2, esa tensión sigma, sigma 1 menos sigma 2, dividido 2, de ahí sale que el tau admisible es el sigma admisible dividido 2. ¿Está? Es consecuencia de esto, que es del estudio de los estados tensionales que habíamos visto en su oportunidad. Calculando sigma 1, sigma 2 y haciendo esta diferencia y dividiendo 2 en función de los valores del momento flector y el momento torsor, tenemos esta ecuación, ¿sí? Tau máxima es igual a 16 dividido pi diámetro cubo por la raíz cuadrada del momento flector al cuadrado más el momento torsor al cuadrado. El momento flector vendría a ser el momento flector máximo de acuerdo a nuestro diagrama de momentos flectores. Ese valor máximo lo elevamos al cuadrado, le sumamos el valor del momento torsor en esa misma sección también elevado al cuadrado y lo multiplicamos por, luego de extraerle la raíz cuadrada, por el valor 16 dividido pi dividido d cubo. D cubo es el diámetro elevado al cubo de la forma circular de nuestra sección transversal. Y yo tengo que nuestra sección transversal es circular, este sería el diámetro D, ¿no es cierto? Este es D. Y ustedes ya saben que D es igual a 2R.
Este sería el radio R. Y ustedes saben que el tau admisible siempre tiene que ser mayor o igual que el tau max. Y así se diseña una pieza sometida a la acción simultánea de un momento torsor y un momento flector, como los ejes que transmiten potencia, ya sea engranajes, a poleas, a ruedas. ¿Comprendido? ¿Alguna pregunta? No, profe, sin pregunta. Bien. Anoten, por favor. Bueno, todo esto lo van a ver cómo se aplica en detalle en las clases prácticas, ¿sí? Una cosa, como ahora ya comienza a partir del viernes el receso de las vacaciones de invierno, recuerden, el lunes, luego del receso, que vendría a ser el lunes El 26. 26, sí. De acuerdo al cronograma, es el lunes 26, luego de la clase de teoría. ¿Se acuerdan cómo habíamos hecho el cuestionario número 1? Que dimos la clase de teoría y luego, hasta las 9 de la noche, tenían una hora para responder al cuestionario, que era sobre temas relacionados con la parte de estabilidad. Ahora, ese lunes 26 de julio, cuando nos reintegremos luego del receso, vamos a tener de 6 a 8 la teoría y de 8 a 9 el cuestionario de esta segunda parte, que es de resistencia de material. Si quieren tomar nota, yo les digo cuáles serían los puntos Profe, destacados. Sí, sí, ¿es escucho. posible que la parte práctica que se toma de 8 a 10 se tome en otro horario? Eso lo tienen que ver con los profesores de la práctica, ¿sí? Ah, bien, profe, muchas gracias. No, por favor. Entonces, ¿cuáles serían los temas más importantes? Sería el cálculo a todos los tipos de flexión, ¿se acuerdan? Flexión simple, flexión oblicua, flexión compuesta. Las hipótesis que usamos en flexión, que fundamentalmente es la hipótesis de Navier, que es el equivalente a la de Coulomb para el caso de torsión. Todo lo que tiene que ver con pandeo, cómo determinar, de acuerdo a la ley o fórmula de Euler, la tensión crítica, la fuerza crítica de pandeo, la esbeltez, cómo trabajamos con el método del coeficiente omega. Luego, lo que es los estados de tensión, que sería fundamentalmente cómo calcular las tensiones principales a partir del uso de lo que habíamos visto de la circunferencia de Mohr. Y por último, lo que vimos en la clase de hoy, que sería todo lo relacionado con
aquellas fuerzas internas que generan tensiones tau tangenciales, como ser el corte provocado por la flexión, la teoría de Jurafsky, y lo que acabamos de ver de las tensiones tau generadas por la torsión y las hipótesis de rotura, fundamentalmente, por eso hice énfasis, la de materiales dúctiles, que es el criterio de Tresca, que es el que acabamos de ver, porque siempre es conveniente trabajar con materiales dúctiles y no con materiales frágiles. ¿Por qué? Porque los materiales frágiles no me avisan cuando van a fallar, no me avisan cuando van a colapsar, como el vidrio. Yo necesito trabajar con materiales dúctiles que antes de colapsar nos van a avisar, nos van a advertir que están próximos al colapso porque se deforman mucho. Entonces, cuando yo veo una pieza estructural que está muy deformada, tengo que prestar inmediata atención para evitar el colapso, pero me está avisando. Antes de colapsar se deforma mucho. ¿Comprendido? Por eso vemos este criterio, el de Tresca o teoría de la máxima tensión tau o tensión tangencial, porque es la que más útil nos va a ser a lo largo del cálculo del diseño por resistencia de materiales. En general, siempre se trabaja con materiales que sean dúctiles, que nos avisen con grandes deformaciones antes de su colapso. Entonces uno tiene tiempo o a descargar el material o a reforzarlo o en el caso de una estructura como un edificio, a apuntalar esa parte estructural que está sufriendo grandes deformaciones. ¿Comprendido? Va a ser sencillo, así como el cuestionario 1, entre 5 y 10 preguntas fundamentales, que puede ser algún ejercicio de aplicación sencilla y algún problema que ustedes tengan que calcular con valores que van a estar en el enunciado, como ser algún problemita de pandeo o de flexión compuesta, y algunas preguntas teóricas, unas para responder y otras para decir si la expresión que está colocada en el examen es verdadera, falsa y por qué motivo. ¿Comprendido? Básicamente, en esos temas consistiría la última evaluación teórica, que sería este cuestionario número 2. No se queda libre por reprobar un cuestionario de teoría, lo que se hace es promediar. Y el promedio entre el primer cuestionario y el segundo lo afectamos dentro de la ecuación polinómica por el coeficiente 0,3. Es decir, el promedio de los cuestionarios de teoría pesan en el 30% del promedio final. Un 60% pesan los parciales de la práctica y un 10% final, para redondear la nota promedio, es la nota conceptual, de acuerdo al desempeño de ustedes, presentación de trabajos prácticos, etc. ¿Comprendido? Quienes obtengan luego de los parciales 70 o más puntos, promocionan la materia, y quienes, habiendo aprobado los parciales de la práctica en la ecuación polinómica, no lleguen a los 70 puntos, vamos a la etapa de recuperación, que es a través del examen global, como ustedes ya saben, que es en todas las materias de la facultad. Sí, como ustedes ya tienen experiencia de materias de primer año, por ejemplo. ¿Comprendido? ¿Alguna duda? No, Profe, ¿y el parcial entonces del 26 quedaría, ya sería el último? A ver, por favor. Primero, a ver quién me pregunta. solo quería confirmar, entonces sería el lunes 26 a partir de las 8, ¿no?
Exacto. De 6 a 8 vamos a tener la última clase de teoría y de 8 a 9 vamos a rendir ese pequeño cuestionario. Todo eso está indicado en el cronograma, ¿sí? De acuerdo al cronograma que dimos a comienzo de cuatrimestre. ¿Quién más tenía otra pregunta? Que recién creo que se superponieron. Como siempre, todas las pantallitas que hemos desarrollado hoy se las subo a la plataforma. ¿Quién más me estaba consultando algo recién? Profe, Bien, entonces, si no hay ninguna otra consulta, no hay ninguna otra pregunta, terminamos la clase de hoy. Que tengan unas buenas vacaciones, aprovechen. Profe, Sí, creo que había un compañero que quería consultar algo. sí, pero no me está consultando, no veo ninguna pregunta. No sé si usted lo escuchó. Sí, No, se habló. no lo escuché. creo que se me corta, ¿ves? Profe, Sí, Joaquín, ahora sí te eh, escucho. la bicicleta también sería un ejemplo, así como el auto que usted dijo. Lo que pasa es que el eje de la bicicleta es un eje muy cortito y ahí influyen mucho las fuerzas de corte, ¿sí? Las fuerzas Q de corte. Y ya el problema es mucho más complejo. En Ah, cambio, bien. en un eje más largo, ¿sí? Entre apoyos más distantes, como ser el de un auto, un camión, un tren, ahí sí, ya lo que vimos hoy es válido. Eso era, profe. Gracias. Bien, Joaquín. Eso es por Joaquín, ¿me estás escuchando? Sí, sí. Bien. ¿Se acuerdan de un criterio que yo les dije a comienzo de el tema de resistencia de materiales? Que todas las ecuaciones que se desarrollan en la ciencia de materiales, en la resistencia de materiales, eran válidas lejos de las zonas de aplicación de las cargas, ¿se acuerdan? Yo me tenía que alejar de los puntos en donde se ejercían las cargas para que todas las ecuaciones que íbamos deduciendo sean válidas. El eje de la bicicleta es muy corto y por lo tanto todas las secciones transversales están muy próximas a los puntos de introducción de las cargas sobre el eje. Entonces ninguna de estas fórmulas tiene validez, ninguna tiene aplicación. ¿Comprendido? Sí. Bien. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta?
Ujú. Me retiro, profe. Gracias. Bueno, muy bien. Buenas noches. Aprovechen las vacaciones para descansar y también para ir preparando los últimos temas, los últimos parciales del cuatrimestre, a ver si todos logran promocionar. Gracias, profe. Nos vemos. Buen receso. Gracias, profe. Bueno, nos Gracias, vemos. profe. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, nos vemos.